Bien, quisiera dedicar esta última meditación para decir alguna cosa de esas dos actitudes que ciertamente son fundamentales de obediencia y pobreza, siempre desde la perspectiva de San Pablo, aunque podamos añadir algún matiz o algún texto que complemente, pero básicamente siguiendo siempre a San Pablo. Bueno, dos frases que de algún modo resumen o sintetizan la postura o la concepción que él tiene de cada una de estas dos. Romanos 5:19, por la obediencia de uno, todos son constituidos justos. Recordamos que ese texto de Romanos 5, que ya habíamos utilizado en algún momento, está contraponiendo todo el tiempo Adán y Cristo. Entonces, en ese contexto de contraposición entre el camino de Adán y el camino de Cristo, pues nos dice en ese versículo 19, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, la raíz del pecado, por donde entró el pecado en el mundo, fue la desobediencia, el no obedecer al mandamiento de Dios. Y en la raíz de la desobediencia está el orgullo, está la soberbia, la autosuficiencia. Pues de manera semejante, dice, por la obediencia de uno, todos son o serán constituidos justos. La obediencia de Jesús es no solamente un acto de sumisión, sino que es también ese acto de humildad, de confianza, de entrega, y pues se convierte en una obediencia redentora de Cristo. Y en cuanto a la pobreza, está esa otra frase de 2 Corintios 8:9, que creo que también mencionamos en algún momento. Está en un contexto, esos dos capítulos enteros, 8 y 9, están dedicados, San Pablo organizó una gran colecta, un momento en que en Tierra Santa, en Jerusalén, hubo una situación de hambre. Entonces él organizó una gran colecta entre las comunidades de Grecia, Asia Menor, etcétera, donde él había evangelizado. Y escribiendo a los corintios, motivándoles en la generosidad para esa aportación a esta colecta en favor de los hermanos de Jerusalén. Repito, son 2 capítulos enteros, pero ahí, como siempre, es que es una de las cosas típicas de San Pablo, ¿no? En cualquier tema que toque, siempre la motivación cristológica, o sea, la referencia es Cristo. Entonces, para ser generoso, ¿qué hay que hacer? Mirar a Cristo. Y dice, 2 Corintios 8:9, ya conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquecierais con su pobreza. Bueno, este versículo es muy interesante porque, claro, está haciendo referencia al misterio pascual, ¿no? Es muy paralelo al texto de Filipenses 2:6-11. Siendo de condición divina, se despojó de su rango, se anonadó, se sometió hasta la muerte de cruz, etc. Pues aquí lo expresa, siendo rico, se hizo pobre. Pero lo interesante es la última parte de la frase, porque uno dice, bueno, pues él es rico, viene para enriquecernos con sus dones, con su riqueza. Pues viene para enriquecernos con su pobreza. O sea, ¿cómo nos enriquece Jesús? Desde abajo. Nos enriquece haciéndose pobre. Podía haber traído todos los tesoros del mundo, pero nos ha enriquecido haciéndose pobre. Bien, entonces, en estas dos actitudes, tanto la obediencia como la pobreza, lo primero que tenemos que contemplar es esto, es el sentido cristológico, es decir, son dos actitudes vividas por Jesús, vividas por Cristo. Entonces, como siempre, lo primero es contemplarlo en Él, como Jesús ha vivido obediente al Padre, como Jesús ha vivido pobre y despojado. Segundo,
Eh, en los dos textos, tanto la obediencia como la pobreza, se recalca el sentido redentor de estas actitudes. ¿Sentido redentor qué quiere decir? Pues lo hemos visto. En el caso de la obediencia de Cristo sana, redime la desobediencia de Adán. En el caso de la pobreza de Cristo nos enriquece. Entonces, son dos actitudes redentoras. Tienen un sentido redentor. Bueno, después haré la aplicación a nosotros, pero ya desde ahí podemos intuir, ¿no?, que también en nosotros obediencia y pobreza tienen primero un sentido de identificación con Jesucristo, de compartir su suerte, lo que él ha vivido. Nos desposamos con aquel que es obediente, nos desposamos con aquel que es pobre. Entonces compartimos el estilo y las actitudes de Cristo, pero dos, nuestra obediencia y nuestra pobreza tienen también este sentido redentor. Ayuda a redimir el orgullo, la desobediencia, la autosuficiencia, ayuda a redimir de la codicia, el deseo, el afán de tener, etc. Bien, y hay un rasgo en todo caso que no está así explicitado en San Pablo, pero que es fundamental para entender la una y la otra, y es como las dos se explican como raíz última y más profunda desde el ser hijo de Jesús. O sea, la obediencia de Jesús no es una obediencia de esclavo, si bien es cierto que él se hizo esclavo, se hizo siervo, todo esto, pero la obediencia de Jesús es una obediencia filial. No es el esclavo que le mandan y se somete, es la obediencia del Hijo. Es decir, es el Hijo que, conociendo el amor del Padre, que entendiendo que la voluntad del Padre es lo mejor para él, se entrega a esa voluntad del Padre. Pero Jesús sabe que la voluntad del Padre es la expresión de su amor para el Hijo, y por tanto acoge el camino de la obediencia con gozo, con alegría, porque el Padre es amor. Todo lo que el Padre me da necesariamente viene de su amor. El Padre es sabiduría, por tanto él no se equivoca. Entonces es obediencia del Hijo. Nada tiene que ver con la idea muchas veces negativa de la obediencia que tenemos, ¿no? Hay que obedecer porque no hay más remedio, y si puedo me lo salto, si no se entera nadie y me lo puedo saltar, me lo salto. Nada que ver. O sea, aunque nadie se entere, aunque nadie me vea, pero yo no quiero salirme de ser hijo, no quiero dejar de vivir así en la dependencia del Padre. Esto es lo que significa la obediencia de Jesús y por tanto también la nuestra. Y lo mismo hay que decir de la pobreza. La pobreza de Jesús no es una especie de malabarismo, a ver si tengo un poco más o tengo un poco menos y me desprendo de esto, me desprendo de lo otro. La pobreza de Jesús brota de su ser de hijo. O sea, como hijo amado del Padre, a Jesús le gusta depender del Padre. Vive colgado del Padre. Fíjense que en el fondo de la codicia, del tener, etcétera, de las riquezas, bueno, hay una componente, si quieren, también de placer, ¿no? Porque claro, si uno tiene más cosas, pues la vida es más placentera. Pero en el fondo, lo que hay es una búsqueda de seguridad. O sea, supuestamente, recuerden aquel relato en Lucas, cuando habla la parábola del hombre necio. Ha tenido una gran cosecha, ha llenado todos sus graneros, alma, come, bebe, date buena vida, ya lo tienes todo asegurado, garantizado, estás seguro. Pero necio, si te van a pedir hoy el alma, te van a pedir hoy la vida, ¿y de qué te sirve todo eso? O sea, el ser humano se engaña creyendo tener una seguridad en las posesiones. ¿Por qué? Porque en el tener, en el fondo, buscamos seguridad. La pobreza proviene de que la seguridad la encuentro en el Padre. Si Él cuida las aves del cielo y las flores del campo, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos? Ahí está la seguridad, ahí está el poder vivir en la pobreza, o sea, uno va a poder ser pobre en la medida en que confía.
Entonces Jesús vive así, vive confiando en el Padre, y eso es lo que le da tranquilidad, y eso es lo que le lleva a no buscar seguridad en ninguna posesión material, porque el Padre sabe, y el Padre tiene, y es rico, y le ama. Por cierto, por ejemplo, en algún momento he mencionado cómo siempre tenemos que mirar a Cristo y cómo los textos de la Escritura ante todo nos hablan de Él. Por ejemplo, ese texto que acabo de mencionar de la providencia, Mateo 6, las aves del cielo, los lirios del campo, etc. Pues eso, antes que ser una enseñanza para nosotros, es lo que Jesús vive. Ese es Jesús, que vive confiado, abandonado en el Padre, que vive despreocupado, con toda tranquilidad, no se preocupa por el mañana, porque sabe que el Padre lo cuida. Bien, entonces dichas esas posturas o esas claves así fundamentales, entremos en algún detalle ya más particular, primero de la obediencia. Ante todo, bueno, volvamos al himno de Filipenses que comentamos un poquito, Filipenses 2, 6, 11, y ahí veíamos cómo se presenta el camino de Jesús como un camino de obediencia. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Es decir, un primer detalle que encontramos aquí, la obediencia es causa de gloria, ¿no? En el lenguaje corriente o en la mentalidad corriente, la obediencia es humillante. Si puedo no obedecer, mejor. Y si puedo ser yo el que manda, mejor. Porque parece que la obediencia es degradante, es humillante, es empobrecedora. La obediencia es causa de gloria, es fuente de gloria. Por eso lo enalteció, lo glorificó. Por eso, precisamente porque obedeció, precisamente porque se sometió hasta la muerte y muerte de cruz. Claro, si aprendemos a contemplar así la obediencia, entonces es totalmente lógico, porque no es que después la gloria venga como una especie de premio. Como has sido bueno, ahora te voy a premiar. No, sino que si la obediencia es someterme a Dios, rendirme totalmente a Dios, ¿qué va a ocurrir? Que al rendirme, al someter mi mente, mi voluntad, toda mi persona ante Dios, eso va a ocasionar que Dios vuelque en mí toda su gracia, toda su vida. Lo repito, no son como dos cosas separadas, ¿no? como un premio que viene después o desde fuera, sino que el mismo acto de obediencia, como sumisión a Dios, es el que desencadena toda esa avalancha de gracia, de vida divina en nuestra alma. Que eso se note después, como en el caso de Jesús, hay como dos momentos, un momento de humillación, un momento de glorificación, da igual, pero es el acto mismo de obediencia, al someternos a Dios, el que permite que se vuelque en nuestra alma todo ese caudal de la gloria divina. Bien, en segundo lugar, bueno, ya hemos mencionado ese texto de Romanos 5, 19, cómo la obediencia de Jesús es una obediencia redentora, es decir, siempre se pone en lugar de, decíamos al hablar, el por, ¿no? En lugar de y en favor de, las dos cosas. Entonces, donde Adán ha desobedecido, Jesús obedece. Si lo aplicamos eso a nosotros, pues ahí tenemos también todo un filón muy rico en la vivencia de la obediencia. Si hay pecado en el mundo, el pecado en el fondo es desobediencia. ¿Cómo puedo yo colaborar a la redención del mundo? Obedeciendo. En la medida en que yo obedezco, estoy redimiendo las voluntades rebeldes de mis hermanos, que al desobedecer se salen del plan de Dios. Al desobedecer pecan, al desobedecer se autodestruyen. Entonces Jesús, porque se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho totalmente solidario con nosotros, verdadero hombre, nos ha redimido con su obediencia. Pero no olvidemos la enseñanza del cuerpo místico que vimos ayer. Si este miembro que soy yo obedece, está contagiando vida, está corredimiendo
está redimiendo con Cristo en favor de todo el cuerpo y en favor de muchos hermanos concretos. Entonces, este sentido de obediencia, este sentido profundamente redentor de la obediencia. Luego encontramos también creo que una frase que ya les mencionaba también, Romanos 1:5, cómo San Pablo habla de la obediencia de la fe. Obediencia de la fe. ¿Qué quiere decir entonces? Que el acto de fe es un acto de obediencia. ¿En qué sentido? Pues en cuanto que lo que yo creo no es evidente, ¿no? O sea, si yo ahora veo ese árbol verde, pues bueno, pues ya está. No hay más que razonar, es verde. Pero cuando se me propone el misterio de la Trinidad, el misterio de la Eucaristía, es algo que mi razón, mi inteligencia no capta, no entiende. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Decirle, inteligencia mía, obedece. Tú no entiendes nada, pero obedece. Fíate de la palabra de Dios. Cree lo que Dios te dice. O sea, no te apoyes en ti misma como última instancia, sino ríndete a lo que Dios dice. Aunque no entiendas, da igual. O sea, la fe es un acto de obediencia. Por eso entendemos que la mayor dificultad para creer es la falta de humildad. La persona que es orgullosa, autosuficiente, le es muy difícil creer. El humilde le es más fácil rendirse ante Dios y ante su palabra. Entonces, la fe es un acto de obediencia. La fe ante los misterios revelados, pero la fe también en cuanto a camino cristiano. Vimos también esa perspectiva de Abraham, que obedeció y se puso en camino. No solamente aceptar unas verdades, sino la fe es ponerme a vivir el Evangelio. O sea, la fe es ponerme en camino, es ponerme en marcha para poner en práctica lo que el Señor me dice. O sea, si realmente creo que lo que Dios me dice es la verdad, si estoy convencido de que esa es la vida, de que ese es el camino de la plenitud, etcétera, pues obedezco, me pongo en camino, practico. Entonces entendemos desde ahí cómo toda la vida del cristiano tiene que ser una vida vivida en la obediencia. La postura del hombre ante Dios es la obediencia. Toda nuestra vida tiene que estar marcada por la voluntad de Dios. Toda. No es que decir, bueno, vamos a ver, Señor, vamos a llegar aquí a un acuerdo, vamos a hacer una negociación, en tales horas o en tales días voy a hacer tu voluntad, en los demás voy a hacer la mía. Pues eso es una cosa totalmente absurda. O sea, se imaginan a Jesús saliéndose de la voluntad del Padre, es suicidio. Porque la voluntad del Padre es todo amor, es todo sabiduría. Entonces, Jesús no quiere, o sea, por lo que decía, no está ahí como el siervo que está bueno como sea, ya me tendré que someter, sino que está como el hijo que se goza en que lo que el Padre quiere para él es lo mejor. Entonces, ir entendiendo toda nuestra vida, absolutamente toda, bajo la voluntad de Dios. Es cierto que habrá cosas, tareas, situaciones, momentos en los que no hay ningún mandato explícito de obediencia que se dirija a mí. Tengo una tarde libre. Pues si es libre, es libre. No me están diciendo tienes que hacer esto, tienes que ir a tal sitio. Pero es libre en cuanto que no hay una norma de la superiora que me dice tal. Pero yo tengo que vivir esa tarde libre en obediencia a la voluntad de Dios. Señor, ¿y qué quieres que haga esta tarde? ¿Cuál es tu plan para mí esta tarde? O sea, cualquier momento, cualquier tarea es vivido en obediencia a Dios. Bien, entonces podemos preguntarnos también, examinar ahí un poquito cómo voy planteando toda mi vida como una vida vivida en la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios. Y no así genéricamente, bueno, más o menos ya estoy en el buen camino, ¿no? Sino precisando, ¿no? Con más finura, con más fidelidad, lo cual nos lleva muchas veces también a discernir.
O sea, ¿qué es lo que tú, Señor, quieres para mí ahora, en este momento? ¿De qué manera quieres que haga todo esto? O sea, ir como afinando. O sea, no ser pintores de brocha gorda, simplemente con la brocha, no, sino ir afinando como el buen pintor, ¿no? Que matiza los colores, que matiza las líneas hasta el detalle, ¿no? Con toda, de manera exquisita, viviendo la voluntad de Dios hasta el último detalle. Y un texto sobre la obediencia lo encontramos también en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 7, que dice: sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. En efecto, los magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el mal. ¿Quieres no temer a la autoridad? Obra el bien y obtendrás de ella elogios, pues es para ti un servidor de Dios para el bien. Pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva espada, pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra mal. Por tanto, es preciso someterse no solo por temor al castigo, sino también en conciencia. Por eso, precisamente, pagáis los impuestos, porque son funcionarios de Dios ocupados asiduamente en ese oficio. Dad a cada cual lo que se le debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. Bueno, este texto es interesante porque habla de la obediencia a la autoridad civil, cosa que está muy olvidada en la conciencia de los creyentes. Bueno, en general la obediencia yo creo que se tiene poco presente, pero la obediencia a la autoridad civil, si puedo saltarme la norma, me la salto. Obediencia a la autoridad civil en un contexto en el que, además, en este caso, el gobernador de turno, el emperador de Roma, no era ningún santo que digamos, era nada menos que Nerón, que, bueno, pues estaba, parece ser, bastante loco, y al final fue el que provocó una gran persecución contra los cristianos, porque como se aburría, pues entonces mandó incendiar Roma, ¿no? Le leían poesías, le leían textos, y él mismo componía poesías horribles, pero bueno, entonces como se aburría, pues para que sea un poco más entretenido, mandó incendiar la ciudad de Roma. Y entonces, claro, llegó un momento en que todo el pueblo se fue contra él, se acercó al palacio del emperador pidiendo cuentas porque había ardido prácticamente casi toda la ciudad. Y entonces algún consejero tuvo la genialidad de decirle: para evitarte problemas, culpa a los cristianos, han sido ellos, la culpa es de ellos. Y así lo hizo. Entonces culpó a los cristianos y los condenó a morir devorados por las fieras y quemados muchos de ellos. Bien, este es Nerón. Cuando habla San Pablo de obedecer a las autoridades, la autoridad máxima en el plano civil en este momento es el señor Nerón. Bien, ¿qué destacamos de estos versículos? Ante todo lo siguiente, que nos da, me parece, la clave profunda de la obediencia. La obediencia dice: no hay autoridad que no provenga de Dios. Por consiguiente, quien se rebela contra la autoridad, se rebela contra el orden divino. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que nuestra obediencia no es a tal o cual persona humana. Nuestra obediencia es a Dios. O sea, cuando yo obedezco a tal persona, obedezco a mi obispo, es en cuanto que él es el representante de Cristo. Obedezco a mi superiora, en cuanto que es la representante de Cristo. Esto es lo que da a la obediencia todo su valor y toda su riqueza teológica y espiritual. Porque
Claro, como decíamos con el celibato, siempre hay voces que dicen, no, pero eso de la obediencia es algo degradante, es algo inhumano, porque si tú eres más inteligente que tu superiora, ¿cómo te vas a someter a tu superiora si tú eres más inteligente? Si tú tienes más cualidades que ella, no tiene sentido que te sometas a ella. Pero la explicación está aquí, es que yo no me someto a una persona humana, me estoy sometiendo a través de ella a Cristo, porque es a Él a quien obedezco. Y a la persona la miro como representante de Cristo, punto. Entonces, eso es lo que hace que nuestra obediencia no sea esclavizante, sino que sea liberadora. Claro, yo me someto a Dios. Y si se equivoca, pero Dios no se equivoca. Entonces, ahí tenemos, me parece, la orientación fundamental de la obediencia. Entonces, aprender a mirar así, ¿no? Toda autoridad, dice, puesta por Dios, constituida por Dios, entonces es un someterme a la voluntad de Dios que se me manifiesta. Y vemos ejemplos de esto, claro, sin ir más lejos. Estos días en la Navidad hemos estado contemplando María y José. ¿Por qué Jesús nace en Belén? Porque están obedeciendo un edicto del emperador que dice, hay que hacer un censo y cada uno tiene que ir al lugar donde nació, para que allí lo censen, y María y José, María a punto de dar a luz, tienen que ponerse en camino y les pilla el momento del parto ahí. Es una obediencia a la autoridad civil. Y en la vida de infancia de Jesús aparece repetidas veces. A los 8 días tocaba circuncidar al niño y fueron María y José a circuncidar al niño y llevan la ofrenda que hay que presentar, porque la ley de Moisés decía que había que presentar las personas pudientes un animal grande, los no pudientes 2 palomitas. Pues allá van María y José, que son pobres, presentan las 2 palomitas. Es decir, constantemente aparece esta obediencia donde Jesús, María y José se someten a las autoridades civiles y religiosas, en este caso también del pueblo de Israel. Bien, ¿hay algún caso en que haya que desobedecer? Ninguno. Porque cuando desobedezco, dice aquí, me rebelo contra Dios. Ahora, ¿qué pasa si la autoridad me manda algo malo? Pues entonces no es que desobedezca, es que ahí la autoridad no está representando a Dios, justamente. Así, si la autoridad me manda algo que es malo, ya no es representante de Dios. Entonces no estoy desobedeciendo. Ahí se cumpliría o se aplicaría las palabras de Pedro y Juan, cuando en Hechos de los Apóstoles, cuando el Sanedrín les prohíbe predicar. Y responden con toda tranquilidad, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Le dicen a Sanedrín, era la autoridad. Pero fíjense, la autoridad máxima religiosa del pueblo de Israel. Ellos eran gente del pueblo inculta. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No te vamos a hacer caso en eso porque estás queriendo imponernos algo para lo cual no tienes autoridad. Eso no lo estás diciendo como representante de Dios. Por tanto, a Dios antes que a los hombres. Pero no es desobediencia, porque aquí la autoridad se ha extralimitado y ya está mandando algo para lo cual no representa a Dios, no transmite la voluntad de Dios. ¿Esto se puede dar? Se puede dar, se da de hecho. Entonces ahí tenemos que ser lúcidos y tener sabiduría, pues para ver que en todo lo que la autoridad representa la voluntad de Dios, yo debo someterme. Bien, está bien que pueda también sugerir, proponer, comentar. No solamente puedo, sino que debo hacerlo, ¿no? En mi caso, pues, si el obispo me manda a dar clases o me manda a predicar y resulta que me he quedado afónico, pues tendré que decirle, estoy deseando obedecer, pero estoy sin voz. Entonces, como el lenguaje de las manos no lo sé, pues usted verá lo que hago. Y aunque lo supiera, los demás tampoco lo entenderían. Bueno, pues claro, entonces, pero no es decir, eso no es
no es buscar mi plan, sino es exponer una situación real. O sea, él me dice, o sea, quiero que mañana vayas a predicar un retiro tal. Pues tendría que decir, Monseñor, sepa que estoy afónico. Como no haga un milagro, no voy a poder predicar. Entonces, eso no es desobedecer. O sea, exponer mi situación es colaborar con el superior para poder obedecer adecuadamente. Bueno, espero que eso nunca ocurra, pero que me nombra administrador de las diócesis, de toda la parte económica. Pues mire, yo de economía no sé nada, de matemáticas menos, así que ya, pues usted verá lo que hace. Si quiere que lleve la diócesis a la ruina, empezamos mañana mismo. Pues es exponer, ¿no? No es no querer obedecer, sino exponer tus situaciones, cualidades, limitaciones o otras muchas circunstancias que se pueden dar, que se dan de ello, ¿no? Eso, repito, no va contra la obediencia, sino que eso ayuda al superior a mandar bien, porque él no tiene por qué saber todo. Entonces, si yo expongo datos concretos de mi situación, etcétera, pues ayuda a que él mande bien. Y también puedo sugerir, porque tampoco al superior tienen por qué ocurrírsele todo, ¿no? Yo puedo sugerir, ¿y por qué? ¿Y qué tal si hacemos una misión en tal parroquia? Porque sería bueno. Ah, pues qué bueno, pues tienes razón, genial. Yo puedo sugerir, puedo proponer. Al final la autoridad es del superior, pero el súbdito también puede sugerir, proponer y aportar. Y eso entra dentro de la obediencia. Bien. Entonces este texto de Romanos 13 es interesante porque nos está diciendo que en el fondo la obediencia es cuestión de fe. Es decir, es mirar a la autoridad como representante de Dios, punto. Es cuestión de fe. Y nos está indicando también que tenemos que tener mucho cuidado con estar fijándonos en las cualidades o defectos de la autoridad. Porque si yo obedezco porque tal superior es muy sensata, es muy prudente, es muy bondadosa, me estoy quedando en la persona. O al revés, si desobedezco porque me parece que no tiene ni idea, que no sabe lo que manda, me estoy quedando en la persona humana. Entonces, la postura de fe me lleva a mirar a la persona como representante de Cristo y, claro, me daré cuenta si tiene cualidades o no las tiene, pero no me apoyo ni en las cualidades ni en los defectos. No me fijo, no estoy mirando, sino que miro que esta persona, para mí, en este momento está representando la voluntad de Dios. Entonces, esta postura de fe es liberadora. Me someto a Dios, rindo mi voluntad y toda mi persona para hacer lo que Dios quiere. Bien, y alguna cosa de la pobreza. Bien, ante todo, ya hemos mencionado ese texto de 2 Corintios 8:9. Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. O sea, la pobreza enriquece. No es una paradoja, no es un juego de palabras, ¿no? San Pablo no es un mago de palabras como lo que escuchamos en San Agustín, ¿no? Que juegos de palabras para confundir a la gente y parecer que fuera muy sabio. No son juegos de palabras, está mostrando una gran verdad. La pobreza enriquece. ¿Qué enriquece? Con bienes espirituales. Enriquece porque nos abre más a Dios, nos hace vivir más en dependencia de Él, nos hace experimentar que Jesús es el verdadero tesoro. Por eso la pobreza enriquece. Y en el caso de Jesús, decíamos, tiene este sentido redentor. ¿Por qué nos ha enriquecido con su pobreza? Porque nos ha liberado, o nos libera, de la codicia. Nos libera de buscar la seguridad fuera de Dios. Nos libera del afán de tener. Porque eso es una esclavitud. Hay una obra de Molière, es un autor francés, que se titula El avaro, ¿no? Si la pueden ver, bueno, pues es muy interesante porque, claro, te dibuja el avaro como dice también la Escritura, el dinero es una idolatría.
Ahí se ve, ¿no? O sea, es una idolatría, o sea, piensa en el dinero, sueña con el dinero, busca el dinero, se alegra con el dinero, se entristece si no lo tiene, todo gira en torno al dinero. Bueno, pues es una idolatría. Cristo nos redime con su pobreza de esa idolatría del dinero. Hay una página, un fragmento que yo que como tantos otros, ¿no? Se tiene muy poco en cuenta, pero que me parece que tiene mucho peso. Es Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. Bueno, está hablando de los falsos maestros que enseñan falsas doctrinas y que a veces buscan también su propio negocio. En ese contexto está hablando, pero lo que nos interesa es esto. Dice, ciertamente es un gran negocio la piedad, con tal que uno se contente con lo que tiene. Porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Entonces, esta es una postura de sensatez del creyente, lo de Job, ¿no? No traigo nada, me voy sin nada, no vale la pena que ponga el corazón en nada. Anoche me comunicaban la noticia de la muerte de un sacerdote amigo, repentinamente de un infarto. Pues al final te lo dejas todo ahí, o sea, lo que te llevas es las buenas obras, lo que decíamos ayer de la caridad y sus frutos, lo demás. Entonces no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. ¿Para qué más? Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Esta palabra última, perdición, en el lenguaje de aquí de San Pablo y del Nuevo Testamento en general, perdición significa la condenación eterna. Entonces, esas codicias insensatas hunden o pueden hundir en la ruina eterna y en la perdición eterna. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, la codicia. Y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. Parecería un poco exagerada esta afirmación, ¿no? Pero es algo que se repite en todo el Nuevo Testamento cantidad de veces. La predicación de Jesús, ¡ay de vosotros los ricos! Cuidado, porque es un peligro, la riqueza es un peligro. Es que es mala la riqueza, en sí misma no, pero es un peligro en cuanto que busco la seguridad en ella. La parábola que les mencionaba del rico insensato. Come, bebe, date buena vida, ya tienes aquí almacenado, pero ¿y de qué te sirve? Esta noche te van a pedir la vida. ¿Y de qué te sirve todo eso? Es un engaño, es una falsa seguridad. Entonces, dice, es una codicia insensata, es la raíz de todos los males, dice. Porque claro, si me apoyo en el tener, ya no estoy apoyándome en Dios. Si pongo el corazón en las riquezas, estoy haciendo de ellas un ídolo. No puede servir a Dios y el dinero. He convertido el dinero en un ídolo y entonces inevitablemente me aparta de Dios. Yo creo que son cosas que tenemos que predicar más en este mundo donde se aspira a la sociedad del bienestar, la sociedad del consumo. Es decir, hermanos, que es un peligro, es un peligro. Y la última frase, algunos por dejarse llevar de este afán de tener, se extraviaron en la fe. O sea, creo que esto, la experiencia lo comprueba también. Sube el nivel económico de un pueblo, de una sociedad, baja el nivel de fe. Repito, la economía es mala, ¿no? Está bien que la gente tenga suficiente para llevar una vida digna.
Pero ¿qué ocurre? Que insensiblemente se va poniendo el corazón en los bienes y se va olvidando a Dios. Insensiblemente se va sustituyendo a Dios por el dinero. Dios va quedando desplazado. Se extraviaron en la fe. Bueno, pues ahí tenemos que, me parece que es un tema que tenemos que tener presente nosotros mismos para nuestra propia vida y tenerlo presente también pastoralmente o apostólicamente para llamar la atención, para recordar. Me parece que son palabras más actuales que nunca estas. Bueno, volvemos a San Pablo. ¿Cómo vive él todo esto? Bueno, pues estos dos textos, dos o tres textos que nos dan una pista de cómo ha vivido él. Filipenses 4, del 10 al 20. Los filipenses le han enviado, en otras ocasiones, pero también ahora, le envían una ayuda material. Pablo está en la cárcel, no olvidemos. Y dice esto: me alegré mucho en el Señor de que ya al fin hayan florecido vuestros buenos sentimientos para conmigo. Ya los teníais, solo que os faltaba ocasión de manifestarlos. No lo digo movido por la necesidad, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. O sea, ha recibido este donativo a través de Epafrodito, de la comunidad de Filipos, y lo agradece. Y dice, bueno, no lo digo tanto por mí o por la necesidad que tengo, sino porque he aprendido a contentarme con lo que tengo. Poco o mucho o nada. Sé andar escaso y sobrado. Estoy avezado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. ¿Qué tengo? Bien. ¿Qué no tengo? También bien. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Si mi seguridad no está en tener o no está simplemente en aquel que me conforta, en él está mi seguridad. En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. Le están enviando estas ayudas. Pablo estaba en la cárcel, está pasándolo mal. Hicisteis bien en compartir mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que en el comienzo de la evangelización, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia me abrió cuentas de haber y debe, sino vosotros solos. Pues incluso cuando estaba yo en Tesalónica, enviasteis por 2 veces con qué atender a mi necesidad. Y miren qué detalle de finura y de delicadeza el de Pablo. No es que yo busque el don, sino que busco que los intereses se aumenten en vuestra cuenta. O sea, no me alegro por yo recibir esta ayuda, sino porque vosotros, filipenses, os habéis enriquecido espiritualmente con esta generosidad. Si leen esos 2 capítulos que he mencionado antes, 8 y 9 de 2 Corintios, van a ver cómo esto aparece constantemente. Invita a la generosidad, no tanto porque hace falta o necesito, o estos hermanos están pasándolo mal, sino porque es un bien para ti ser generoso. Es un bien para ti ser desprendido. Entonces no busco el don, sino que busco que los intereses se acumulen en vuestra cuenta. Me alegro porque la comunidad de Filipos se ha desprendido, es generosa, ha crecido espiritualmente. Tengo cuanto necesito y me sobra. Nado en la abundancia después de haber recibido de Epafrodito lo que me habéis enviado. Suave aroma, sacrificio que Dios acepta con agrado. Es decir, es una ofrenda a Pablo, pero en el fondo es una ofrenda a Dios, es un sacrificio ofrecido que Dios acepta con agrado. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Otra cosa que aparece mucho en ese texto de 8 y 9 de 2 Corintios, ¿en qué se apoya el dar o el desprenderse? En que Dios es providente. Si tú, movido por Él, das y compartes, Él no se deja ganar en generosidad. Si tú das, dice Él, proveerá a vuestras necesidades. Ustedes han hecho esta colecta para ayudarme, se han desprendido de unos bienes, Dios no les va a fallar. Dios proveerá a sus necesidades con magnificencia, porque Dios es grande, es magnánimo.
Bien, pues este es Pablo, avezado a todo, acostumbrado a todo. Cuando hay, cuando no hay, no hay. Cuando hay pan, se come pan. Cuando hay carne, carne. Y cuando hay que ayunar, se ayuna. Pero confiado en la providencia. Y cuando tiene que recibir, como en este caso, una ayuda, pues la recibe con toda humildad y con todo agradecimiento. Es interesante también el detalle que aparece en 1 Tesalonicenses 4:9, en otros lugares, pero ahí está. No, perdón, he dicho 4:9, 2:9. Ya recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Les escribe a los tesalonicenses, a quienes ha estado evangelizando durante 3 meses, tuvo que salir por la persecución. Recordáis nuestros trabajos y fatigas, trabajando día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os proclamamos el Evangelio de Dios. O sea, Pablo tenía esta costumbre, y es que evangelizaba las comunidades, pero al mismo tiempo trabajaba para ganar su sustento. Él había aprendido un oficio que era el tejer lonas, entonces con pelo de cabra, entonces ese oficio manual, con eso se ganaba su sustento, para no ser gravoso. O sea, la delicadeza, porque él conoce perfectamente la enseñanza de Jesús. El obrero merece su sustento. Si yo estoy transmitiéndoles la palabra de Dios, pues ustedes me dan el plato de comida. Pero incluso a eso Pablo renuncia, para no ser una carga para sus comunidades. Precioso el detalle de caridad exquisita y delicada con sus comunidades. Y en otro texto, 1 Corintios 9, eso lo explica un poco más. Bueno, está diciendo cómo efectivamente sí, existe ese derecho, que el Señor lo ha reconocido, que el obrero merece su sustento. Pero dice, 1 Corintios 9, leo a partir del versículo 12. Sin embargo, nunca hemos hecho uso de estos derechos. Al contrario, todo lo soportamos para no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Yo ninguno de estos derechos he hecho uso. Porque el Señor dice, ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de ninguno de estos derechos he hecho uso, para no crear obstáculos al Evangelio. Es decir, Pablo está predicando el Evangelio y no quiere crear obstáculos a la evangelización. Es decir, en ningún momento quiere dar la impresión de que es un vendedor de doctrinas, de que está negociando, como muchos hacían en la época, de que está negociando. Entonces quiere testimoniar claramente el carácter gratuito de su labor evangelizadora, para que los oyentes puedan con mayor facilidad acoger su predicación. Bueno, pues ahí tenemos también una perspectiva importante de la pobreza, testimoniar la gratuidad del don de Dios. No somos vendedores, somos donadores, porque Dios es don. Dios nos da a su Hijo, el Padre y el Hijo nos dan al Espíritu Santo, todo de parte de Dios es don, y don gratuito. Y nosotros aprendemos a dar gratuitamente. Bien, concluyendo, podemos decir estas dos actitudes, la obediencia y la pobreza, junto con el celibato, la castidad, tienen su sentido en Cristo, no solo en cuanto que lo aprendemos de Él, es el modelo, sino desde la perspectiva más específica de desposar a Cristo. De esposo a Cristo obediente, de esposo a Cristo pobre. Por tanto, la esposa busca espontáneamente compartir la suerte del esposo. Si el esposo está crucificado, la esposa se crucifica con él. Si el esposo es pobre, la esposa participa de su pobreza. Piensen en la realidad concreta de un matrimonio humano.
el esposo se ha quedado sin trabajo, está pasando escasez, y la esposa a gastar, a darse lujos, a viajar. Es absurdo, ¿no? Sería absurdo si es que eso se da. Comparte totalmente la suerte del esposo. Si hay escasez, la hay para todos. Bueno, pues esta es la postura nuestra: compartir esponsalmente el estilo de Cristo, las actitudes de Cristo. Cristo pobre y obediente es el que hemos desposado, Cristo crucificado. Y luego, cuando hemos hablado del sentido redentor de estas actitudes, lo ilumino también desde esa frase que ya veíamos de Romanos, donde dice vencer el mal con el bien. Es decir, si los males de nuestro mundo son el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, esos males, y los hay, están muy presentes en nuestro mundo, esos males, ¿cómo se redimen? Con la obediencia. Entonces, mi obediencia no es una cuestión solamente privada, mía, personal, sino que, como en Cristo, mi obediencia se vuelve redentora. Estoy redimiendo el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia del mundo con la obediencia. Si en el mundo actual abunda la codicia, la tendencia a la comodidad, la búsqueda de seguridades en cosas materiales, etc., ¿cómo se redime todo eso? Mediante la pobreza. Entonces, por amor a mis hermanos, para redimirles de ese falso ídolo, de ese falso Dios, que es la codicia, que es el dinero, que es el tener, acojo la pobreza con una actitud redentora, venciendo el mal con el bien. En nuestro mundo hay abundancia de desórdenes afectivos y sexuales, pues venzamos el mal con el bien. Todo eso, ¿cómo se redime? Viviendo en pureza, viviendo en castidad, viviendo exquisitamente la fidelidad. Entonces nos damos cuenta, desde esa perspectiva, cómo también todo esto vivido con Cristo se vuelve redentor. Y todo esto se vuelve testimonio, porque en una vida consagrada, de manera particular, estas actitudes, que por un lado son válidas para todo bautizado, pero digamos como que se destacan especialmente, y se destacan como testimonio, es decir, que brille en nosotros esta vivencia de la pureza, esta vivencia de la obediencia, esta vivencia de la pobreza, que brille como testimonio, como signo de Cristo, y vivido gozosamente, claro, porque si vivimos la pobreza renegando, o la obediencia de mala gana, pues claro, eso no es testimonio. También mucha gente tiene que obedecer a su jefe en el trabajo de mala gana y está renegando todo el día. Evidentemente es testimonio en la medida en que lo vivimos gozosamente, como una plenitud. Y en este sentido se convierte en profecía. La vida, una frase repetida a veces por los papas, la vida consagrada es una profecía que llama la atención a los ojos del mundo acerca del verdadero camino. Bien, pues ahí tienen, me parece, algunas de esas pinceladas que les pueden servir para meditar en estos aspectos, y cada uno verá en qué detalles concretos tiene que ir aterrizando, en qué cosas prácticas tiene que ir concretando, tiene que ir afinando para vivir todo esto de una manera pues más plena, más gozosa y más testimonial también. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.